Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de Pensaments, auspiciada por ENT. Hoy tenemos una charla alrededor de contabilidad de flujos materiales e indicadores de economía circular y vamos a dar un repaso a cómo está la situación a nivel autonómico en España, tanto de la contabilidad de flujos materiales como de la traducción de los indicadores que se derivan de esta contabilidad para los marcos de indicadores de economía circular de algunas comunidades autónomas en España. El orden de la sesión va a ser que yo haré una brevísima introducción de cómo es el estado del arte ahora mismo a nivel autonómico en España de esta cuestión. Y después tenemos el placer y la suerte de tener tres ponentes. La primera ponente es María Ferrer, que viene de Canarias, GESPLAN, nos hablará de su experiencia en Canarias. Sara Guado, de IOBE, desde Euskadi, y Eva Sevigne, desde RECAN, en Navarra, para explicarnos, en su caso ya tienen la contabilidad de flujos materiales, como veremos ahora, activada y calculada, y explicarnos sus experiencias y poder hacer una breve comparativa. Haremos más o menos unos 10 minutos por ponente. Yo, de hecho, intentaré ser más breve. Y al final de todas las rondas de intervención de las tres ponentes, pues lo que haremos será una pequeña ronda de preguntas tanto por el chat o si nos queréis solicitar levantando la mano por aquí por Zoom, ¿vale? Así que nada, sin más, voy a intentar acceder a mi presentación y procedemos. Bien, vamos allá. Como os decía, arranco yo con una breve situación, un estado del arte de cómo está la cosa. La contabilidad de flujos materiales e indicadores de economía circular son dos cuestiones que están en el núcleo, ¿no?, de interés ahora mismo en las políticas públicas, porque nos proveen de unos indicadores que son el corazón de tanto la evaluación, diagnosis como el diseño de políticas públicas en economía circular. Y por esto la relevancia tanto de disponer de estas cuentas como de estos indicadores ha ido aumentando con el tiempo. De hecho, la Unión Europea tiene este marco de contabilidad de flujos materiales desde hace ya 25 años, y una muy buena parte de este marco se ha traducido en lo que es el marco de indicadores de economía circular a nivel europeo. ¿Vale? Esta contabilidad de flujos materiales se realiza mediante una metodología armonizada por Eurostat a escala de Estados miembros, y está armonizada significa que lo hacemos todos los Estados miembros igual bajo una misma metodología desde el año 2001. ¿Vale? Los indicadores que se derivan de esta contabilidad, como os comentaba, son el núcleo de los indicadores de economía circular a escala macro. ¿Vale? El consumo doméstico de materiales, la productividad material o la tasa de uso de material circular serían tres ejemplos, hay algunos más, pero serían el corazón, ¿no?, de estas cuentas. Y cuando tienes estos indicadores, lo que te permite saber es si a escala macro agregada, ya sea Unión Europea, Estado miembro o comunidades autónomas, estamos avanzando en la dirección en la que hemos propuesto, ¿no?, para estos indicadores, que en general suele ser una estabilización o incluso descenso del consumo doméstico de materiales, un aumento de la productividad material y un aumento de la tasa de uso de material circular, que, como sabéis, si estáis al tanto de los últimos informes del del Material Use Gap, de este indicador que nos dice cuánto entra, que sea de materias primas secundarias, sabéis que estamos en valores a nivel global muy bajos, pero es que a nivel español y europeo también muy bajos, ¿no? Y esto nos permite compararnos con estas escalas y saber si nuestras políticas están teniendo o no algún tipo de impacto, ¿no?, sobre estos indicadores. Bien, si continuamos, si consigo que continúe. La metodología es muy sencilla, de la contabilidad de flujos materiales, es un balance de masas. Aquí os pongo el ejemplo de cómo sería, por ejemplo, para la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero tendríamos la extracción doméstica, que es lo que sale del propio territorio, las importaciones internacionales, importaciones interregionales, que es del resto del Estado, y esto es lo que diferencia la adaptación de cuando lo hacemos a escala Estados miembros a cuando lo pasamos a una comunidad autónoma, en el caso de España. Añadir estas importaciones y exportaciones de cada comunidad con el resto del Estado es lo que marca la diferencia, pero al final es un balance de masas, lo que entra, lo que sale, y la diferencia es la acumulación de stock en forma de productos y bienes que se quedan dentro de nuestra economía.
A la derecha tenéis el manual de Eurostat, que es el que sirve de referencia y el que se utiliza para hacer estas cuentas y que pues se adapta a la escala autonómica para que se pueda aplicar con estas modificaciones con respecto al comercio interregional. Precisamente el comercio interregional es el reto metodológico principal, ¿no? Porque se deben de integrar, hay varias maneras de hacerlo, pero bueno, en general hay que tener en cuenta todos los métodos de transporte que hay para transportar mercancías: carretera, ferrocarril, tubería, avión. También usamos la electricidad, que aquí está entre paréntesis porque nos viene bien para explicar algunos fenómenos que ahora no entraremos en detalle, pero viene bien tenerlo en cuenta para compensar algunas cuestiones relacionadas con los combustibles fósiles. Y luego, como parte de este reto metodológico, ¿no?, que implica la aplicación autonómica de los flujos materiales, pues tendríamos la normalización de categorías o productos para que todo aquello que viene del resto del mundo y lo que viene del resto de regiones del Estado pues sea asimilable, se pueda sumar, restar y calcular indicadores agregados. Ahora mismo el estado del arte en España sería que tenemos 6 comunidades con cuenta de flujos materiales a día de hoy y que hasta donde sabemos serían Cataluña, Comunidad de Madrid, Euskadi, Baleares, Canarias y Navarra, ¿vale? Lo cual pues bueno, es un avance muy importante porque sí que es cierto que así como en otros países de la Unión Europea no hay este despliegue todavía, el caso es que en España es muy relevante por cómo es la distribución competencial y en particular en políticas de industria, de economía y de medio ambiente, donde pues ya sabemos que buena parte de estas competencias residen en la escala autonómica. Para que veáis el resultado de cuando se hacen este tipo de análisis de contabilidad de flujos materiales, entre otras cosas, y junto a los indicadores que he mencionado al principio, que forman parte del núcleo del seguimiento de las políticas de economía circular, pues salen este tipo de gráficos, ¿no?, de diagramas Sankey's, que no, aquí no os revelo qué comunidad es, pero bueno, aquí se ve qué parte de los inputs físicos a la economía son domésticos, qué partes son interregionales, qué partes son internacionales, qué proporción hay de los distintos tipos de materiales por grandes grupos y lo mismo por la parte de las salidas, ¿no? Aquí tenéis la gráfica principal con respecto al consumo doméstico de materiales, que es uno de los indicadores principales de la contabilidad de flujos materiales y que sirve para hacer el seguimiento. Ese sería el equivalente en términos metafóricos, ¿no?, pero del PIB. Cuando hablamos de dinero, pues el consumo doméstico de materiales sería el equivalente desde la contabilidad de flujos materiales para la economía circular, ¿no? Aquí vemos la relación de la evolución entre el 14 y el 22 para los datos que tenemos de estas comunidades autónomas y de España. Vemos que hay algunas diferencias, ¿no?, en la intensidad de este indicador y en su evolución. Y esto, claro, sirve para explicar dentro de cada una de las comunidades autónomas la configuración de su estructura económica y también de las políticas que se han ido adoptando con el tiempo. Es el indicador base, digamos, para la Unión Europea y en general para los Estados miembros y también para las comunidades autónomas para saber si avanzamos o retrocedemos en el consumo de materiales y cómo se relaciona esto con los indicadores monetarios, en particular por el PIB. Y en esa relación, si lo calculamos como PIB partido de este consumo, obtendríamos la productividad material, que también la podemos medir para todas estas comunidades autónomas, también para España, también para la Unión Europea, y también observamos pues, diferencias muy notables, ¿no?, desde el valor muy alto de la Comunidad de Madrid, que tiene su explicación y que tiene sus motivos relacionados con la estructura económica de la región, a los valores medios de España, que veis que son relativamente más bajos, y aquí se configura tanto la evolución como el indicador de productividad material para cada una de las comunidades autónomas y lo podemos comparar. Acabamos de publicar un artículo que, si tenéis interés, os haremos llegar en Retema, la revista Retema, haciendo un poco una reflexión sobre cómo se comparan, ¿no?, estas cosas. No se trata de que un valor más alto es necesariamente mejor, uno más bajo es necesariamente peor. Tienen, creo, más valor en términos de lectura temporal y en términos de lectura comparada cuando lo hacemos en el tiempo y teniendo en cuenta algunas cuestiones de estructura económica, pero es muy interesante poder tener esta visión, aparte de por los intercambios de conocimiento, ¿no?, que se pueden producir, también porque cuando aplicamos diferentes políticas se puede observar cómo afecta sobre estos indicadores macro y nos dan algunas lecciones aprendidas, algunas buenas prácticas en políticas ambientales de economía circular. Yo lo voy a dejar aquí y voy a dar paso a la compañera María Ferrer, de Canarias, para que exponga la experiencia
que han tenido desde GESPLAN y en Canarias con esta contabilidad. Muchas gracias, María. Gracias, Sergio, gracias por, bueno, en primer lugar por invitarme. Para mí es un placer estar aquí compartiendo conocimiento a escala técnica gracias de la mano de END y por supuesto con Sara y con Eva. Mi nombre es María Ferrer. Actualmente soy jefa de proyecto en GESPLAN. GESPLAN, para el que no lo conozca, es un medio propio, una empresa pública en Canarias. Eh, es un medio propio del Gobierno de Canarias y en concreto yo trabajo en la Dirección de Economía Circular, Sostenibilidad y Calidad. Y en este trabajo que estamos desarrollando en GESPLAN, damos por supuesto apoyo técnico al Gobierno de Canarias en el marco que tenemos a escala regional en materia de economía circular. ¿Cuál es este marco? Bueno, Canarias comienza un poco sus primeros pasos en economía circular o en planificación de economía circular en 2021 con la Estrategia Canaria de Economía Circular, que tiene horizonte 2030. Es decir, son 9 años de planificación, de tener un marco estratégico por primera vez en materia de economía circular. ¿Y cómo aterrizamos este marco estratégico aquí en Canarias? Pues lo aterrizamos por medio de planes trianuales de acción. El primer plan tuvo lugar entre 2021 y 2024 y actualmente estamos en la segunda fase, en el segundo ciclo trianual, digamos, de plan de acción, que comenzó en 2024 y concluye este año, a final de año, en 2026. Estos planes son competencia evidentemente del Gobierno de Canarias y en concreto de la Dirección General de Calidad Ambiental y cómo se une todo este, digamos, marco estratégico y operativo en materia de economía circular con comenzar esta acción sobre el análisis o la contabilidad de flujos materiales. En concreto, este segundo plan de acción al que me he referido, ¿no? El de 2024-2026, fue fruto de un proceso participativo donde distintos agentes a escala regional, por supuesto liderado por el Gobierno de Canarias, se empezaron a reunir, fueron tanto del sector público a escala regional, desde el Gobierno de Canarias, pero también a escala insular, desde los cabildos, y a escala municipal, todos los municipios de Canarias. También hubo una amplia participación del sector privado y finalmente también pues academia y otros agentes, ¿no? Como conclusión de este proceso participativo, se estructuró el plan de acción que contempla 20 acciones y una de ellas es el análisis de flujos de materiales. Por lo tanto, podríamos hablar que el emprender este camino de realizar la contabilidad de flujos en el caso de Canarias viene dado por un poco las consultas o son resultado de las consultas de este proceso participativo. Una vez que que el Gobierno de Canarias tenía este plan de economía circular, se ha empezado la colaboración muy fructuosa con ENT para llevar a término este análisis de flujo de materiales. Se comenzó el año pasado y desde GESPLAN hemos prestado apoyo técnico en este proceso, ¿no? que ha venido llevando a cabo el Gobierno de Canarias con ENT. Por poner un poco de contexto, creo que a nadie le resulta extraño o no es una noticia, digamos, muy novedosa conocer que Canarias es una región ultraperiférica, estamos aislados del territorio español. Esto normalmente lleva consigo una serie de dificultades, unos costes adicionales por el transporte de materiales, de mercancías, y además también en sí mismo Canarias es un territorio fragmentado, ¿no? Tiene una condición archipelágica, con lo cual un poco transicionar hacia la economía circular tiene intrínsecamente una serie de dificultades. Pero en este caso, en el proceso que hemos seguido para la elaboración del análisis de flujos, esto ha resultado una oportunidad y es que al recabar todos los datos que son necesarios para Canarias para obtener este análisis de flujos de materiales, se elimina de la ecuación el tráfico rodado, ¿no? Entonces el Gobierno de Canarias ha comenzado a colaborar en esta materia más de cerca con puertos del Estado y se ha podido obtener todo el bruto de material, digamos, de datos para generar todo este informe. Em, los principales hallazgos que nos da
este análisis de flujo de materiales, este informe que se ha realizado desde ENT. Bueno, tiene que ver con el consumo doméstico, la productividad material, que ya los había introducido Sergio hace un momento. Y bueno, yo creo que como conclusión podríamos obtener como dos ideas o conclusiones generales, ¿no? Y es que si bien nos ha aportado algún dato que desconocíamos, eh, lo que sí nos ha podido dar este análisis de flujo de materiales es certidumbre sobre muchas intuiciones que ya teníamos y poner números sobre intuiciones que ya teníamos. Por tanto, lo que nos ofrece este análisis de flujo de materiales es un marco para la toma de decisiones basada en ciencia, por así decirlo, ¿no? Y además nos permite centrar el tiro, si me permiten la expresión tan coloquial, sobre cadenas de valor o materiales concretos. Es decir, para todos los que están aquí probablemente trabajan en temas de economía circular. La economía circular eh, eh, obedece a un sistema económico que se atraviesa por distintos flujos de materiales. Son diversos y cuando una región, en este caso Canarias, comienza su andadura sobre la economía circular, resulta muy complejo abordarlos todos. Por tanto, tener una idea sobre, oye, quizás la cadena de valor o el sector de la construcción puede ser un área prioritaria, o identificar que Canarias está actualmente exportando un gran volumen de materiales que son revalorizables in situ, nos aporta unos datos sobre dónde poder centrar la acción en el corto, medio y luego en el largo plazo, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy valioso en este sentido tener certidumbres y centrar el tiro sobre cadenas de valor concretas, ¿no? En concreto, este análisis que se ha finalizado recientemente desde GESPLAN, que estamos prestando apoyo técnico al Gobierno de Canarias para la renovación del plan de acción. Como dije al principio, el que tenemos actualmente vigente dura hasta, finaliza en diciembre de 2026. Actualmente estamos en un proceso de reelaboración de qué haremos en los próximos 3 años, desde 2027 hasta 2029. Pues realmente estas conclusiones del análisis de flujos estamos intentando integrarlas. Creemos que es importante que estas consideraciones queden integradas en la planificación de los próximos 3 años, con lo cual pues, es una acción que estamos haciendo y además el Gobierno de Canarias está analizando estos datos que realmente son muy potentes para explorar todo el potencial sobre futuras acciones que hacer o cómo integrar, pues no sé, en procesos de contratación pública, si realmente podemos centrarnos en alguna tipología de contrato, etcétera, ¿no? Como próximos pasos, y gracias en parte a las recomendaciones del propio análisis de flujos, le hemos pedido a él que en su expertise de cómo mm, integrar o ir trabajando en el monitoreo de la economía circular, nos provea con unas pistas sobre cuáles serían esos pasos que podríamos seguir dando. Y una de las cuestiones que se está valorando actualmente, o que el Gobierno de Canarias está valorando actualmente como próximo paso, sería abrir la caja negra a Canarias, ¿no? Actualmente sabemos todo lo que entra y todo lo que sale, pero como decía también al principio, somos un archipiélago, somos un territorio fragmentado. Entonces, tener datos sobre cuáles son los flujos interinsulares es muy valioso a la hora de identificar posibles economías de escala y a la hora de poder planificar infraestructuras de revalorización en determinadas islas, si fuese, digamos, viable económicamente. Por mi parte lo voy a dejar aquí, simplemente agradecer nuevamente esta invitación y para mí a título personal es un placer poder compartir con otras comunidades europeas. Como último pequeño paréntesis, en mi trabajo anterior como analista de políticas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, trabajaba dando recomendaciones políticas a países, a regiones y a ciudades y en muchos casos era recurrente hablar sobre el análisis de flujos de materiales, pero realmente esta experiencia que he tenido a escala técnica sobre cómo es el proceso y luego ver cómo esto puede dar sus frutos en la planificación,
me ha hecho quitar alguna serie de dudas que tenía sobre la utilidad de este flujo de materiales, ¿no? Y he visto realmente a escala muy práctica cómo es este proceso y bueno, para mí ha sido muy enriquecedor a escala personal. Muchas gracias. Gracias, María. Pues pasamos a Sara Aguado de IOBE. Sí, ¿estáis viendo ya mi pantalla? Bueno, espero que sí. Sí. Bueno, muchas gracias Sergio y es un placer estar aquí compartiendo la experiencia de Euskadi en torno a la contabilidad de flujos materiales y también el poder escuchar la experiencia de otras regiones. Yo soy Sara Aguado, técnica de economía circular en IOBE, que para los y las que no nos conozcáis, IOBE es la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, que está adscrita al Departamento de Industria, Transición. Trabajamos principalmente en tres áreas, en sostenibilidad ambiental, economía circular y acción climática. Y dentro del área de economía circular trabajamos activamente con diferentes agentes, grandes empresas, pymes, agentes intermedios y el ámbito formativo para impulsar la economía circular y la ecoinnovación dentro de nuestro territorio. Si nos fijamos en la estructura de costes de la industria de Euskadi, vemos que más de un 60% está vinculado a las materias primas. Y por lo tanto, pues bueno, el hacer un uso eficiente de estas materias primas supondrá una mayor competitividad para nuestras empresas, ya sea por reducción de costes o por reducción de riesgos asociados a la obtención de estas materias primas. Pero claro, para saber qué tipo de materiales entran y salen de nuestra economía, lo primero es pues tener datos y medir en base a la metodología de la contabilidad de flujos materiales que ya ha presentado Sergio, pues bueno, conocer qué es lo que entra y sale de nuestra economía, de dónde viene, a dónde va y cómo fluyen esos materiales en nuestra economía. Para ello, en Euskadi contamos con una serie histórica bastante larga de contabilidad de flujos materiales que está integrada en nuestra estadística oficial. Esto es un pantallazo de la web del Instituto Vasco de Estadística, Eustat, donde anualmente se cuelgan los datos de contabilidad de flujos materiales a escala regional de Euskadi y como veis, pues, bueno, hay datos desde 2005 hasta 2022. Estas cuentas de flujos materiales además nos han servido como base para establecer los indicadores o bueno, el marco de seguimiento de la economía circular en Euskadi a partir de los indicadores de economía circular que a su vez están basados en el marco de seguimiento europeo del año 2018. En 2018 publicamos por primera vez estos indicadores en base a datos del 2015 y como veis aquí, pues bueno, se elaboró el diagrama Sankey, que las personas que habéis trabajado en tema de flujos materiales, pues os será reconocible en cuanto a entradas y salidas de los diferentes materiales. Y aquí vemos, pues bueno, un poco el metabolismo de nuestra economía. Em, a partir de estos indicadores, lo que nos permite también es construir la estrategia de economía circular de Euskadi con miras a 2030, en la que pues, se establecieron objetivos concretos en base a estos indicadores de economía circular, como pueden ser la productividad material y la tasa de uso de material circular, entre otros. Como veis aquí, se establecieron objetivos tanto para 2025 como para 2030, objetivos cuantitativos basados en esos indicadores que a su vez parten de esa contabilidad de flujos materiales y lo que hacemos es hacer un seguimiento, un monitoreo de cómo va ese avance en la economía circular en diferentes años, ¿no? Como he dicho, por primera vez el diagnóstico inicial se hizo en 2018, se volvió a hacer un diagnóstico en 2021 con datos de 2018 y este año, hace unos meses, publicamos el último diagnóstico en 2026 con datos de 2022. Y bueno, por dejaros algunos datos de cómo ha sido la evolución de la productividad material, pues aquí tenéis los datos para la productividad material y los datos para el consumo doméstico de materiales a lo largo de la serie histórica para la que disponemos de datos.
¿Qué nos permite este marco de seguimiento o este panel de indicadores? Pues bueno, nos permite cuantificar la circularidad del metabolismo económico de Euskadi a nivel macro, es decir, mide si Euskadi crece económicamente usando menos materiales, es decir, ese desacoplamiento que buscamos entre la actividad económica y el consumo de material y generación de residuos. También nos permite identificar dependencias relevantes, ya que pues, vemos que Euskadi es dependiente totalmente de las importaciones. En 2022, un 67% de los materiales venían de importados. También permite medir la evolución de la circularidad mediante una serie comparable y conectar los indicadores físicos con prioridades de política pública, como pueden ser la compra pública verde, la innovación y el trabajo específico con diferentes cadenas de valor. Pero claro, aquí nos veíamos en una situación de que tenemos la foto a nivel macro, sabemos lo que entra y lo que sale de Euskadi, pero como decía María también en su presentación, vemos que nos falta un poquito más de granularidad para poner la lupa en qué está pasando dentro de la economía de Euskadi, ¿no? Cómo entran esos materiales, por qué sectores entran y cómo fluyen dentro de la economía, pues de qué sector se mueven y desde qué sector salen de Euskadi o se quedan. Entonces, lo que intentamos hacer también con la ayuda de ENT es pasar de esa escala macro a nivel regional a una escala sectorial e identificando una serie de materiales clave que los tenéis aquí listados, como los metales, plástico, el caucho, madera y papel, químicos y minerales no metálicos, en los que poner la lupa y ver qué está pasando con esos materiales dentro de nuestra economía. El objetivo con este trabajo básicamente era establecer una metodología, identificar las lagunas de datos que podíamos tener y realizar un primer cálculo de indicadores para una selección de materiales, intentando dar respuesta a las preguntas que veis ahí de qué pasa con los materiales dentro de la economía vasca y qué sectores los están utilizando. El resultado de este trabajo está ya publicado, lo tenéis disponible, lo presentamos hace unos días también con Sergio y, y tenéis ahí todo el detalle que no me va a dar tiempo a presentar hoy. Pero bueno, la idea era, partiendo de esa contabilidad de flujos materiales y a partir también de las tablas input-output, intentar convertir esos flujos a nivel monetario, transformarlos a unidades físicas de toneladas y de esta forma construir un modelo que nos diese respuesta a qué entradas de materiales clave entran en la economía, cómo se intercambian los materiales entre los sectores económicos y sacar los indicadores clave a nivel de cada sector. Pues la productividad material, qué origen tiene cada uno de los materiales y qué destino tiene cada uno de esos materiales. ¿Para qué nos ha servido este análisis? Pues bueno, para conocer el metabolismo de nuestra economía mediante datos objetivos, identificar retos y oportunidades ya a nivel de material y sector, también identificar riesgos normativos, riesgos de suministro y sectores en los que podemos intervenir de manera prioritaria y también, muy importante, conocer cuál es nuestro sistema de datos, qué debilidades tiene y qué lagunas de datos tenemos ahora mismo y sobre todo para apoyar la toma de decisiones y actuar. Y como un ejemplo de actuación que hemos llevado a cabo a partir de este análisis, os quiero explicar rápidamente. Lo primero que hicimos fue, vale, ¿qué nos están diciendo los datos? Que en Euskadi el metal es el material más relevante. Tiene un elevado consumo de materiales, en torno a 10 millones de toneladas año. Es totalmente dependiente de las importaciones y también midiendo el impacto ambiental del material, es el material con mayor impacto ambiental con el enfoque de ciclo de vida. También se usa en la mayoría de los sectores industriales de Euskadi y está afectado por casi todas las regulaciones europeas que están publicándose en los últimos años. Y además tiene un potencial de ahorro mediante codiseño de materiales y también remanufactura y demás que es muy relevante. Entonces, además de esto, también sabemos, bueno, aquí tenéis un poco los gráficos que sacamos para el material de los metales, cómo es ese flujo entre los diferentes sectores. En la primera barrita sería los sectores por donde entra, cómo fluye a los sectores de producción y
a qué sectores van para su producción final y finalmente a qué destino van esos materiales, si se quedan en Euskadi, si van a la Unión Europea o si van al resto de España. Y aquí veis un poco que el metal es el más relevante en cuanto a impacto ambiental y el segundo más relevante en cuanto a consumo de materiales por detrás de los minerales no metálicos. Pero si nos vamos a la procedencia de esos materiales, como decía antes, los metales son los que son totalmente dependientes del exterior. Entonces, además de esto, sabiendo que más del 60% de los empleos de Euskadi están vinculados al acero y los metales, pues ya tenemos unos datos objetivos que nos validan la intuición que teníamos que el sector del metal es un sector muy relevante en el que aplicar políticas y acciones de economía circular. Además de esto, el mercado, sabemos que el tema de los precios hay una alta fluctuación en relación con los metales debido a temas de aranceles, a conflictos geopolíticos. Eh, Luego, lo que he comentado antes, la normativa también. Desde Europa se están impulsando nuevas normativas dirigidas a este sector específico, con por ejemplo, el Plan de Acción para Acero y Metales y la hoja de ruta específica para la descarbonización del sector del acero. Entonces, teniendo todo este contexto, desde Euskadi lo que hemos hecho ha sido poner el foco en ese sector y dentro del Plan de Industria de 2030 hemos impulsado un proyecto con colaboración de diferentes empresas de Euskadi del sector del acero y del aluminio, que lo que pretende es ayudar a mejorar la competitividad de estas empresas aplicando políticas de economía circular y ecodiseño, pues ligadas con el pasaporte digital de producto, materiales secundarios, etcétera. Entonces, es un proyecto que hemos puesto en marcha este año y que es un ejemplo de acción llevada a cabo en base a datos objetivos que hemos analizado. Y espero no haberme alargado mucho. Hasta aquí mi presentación y bueno, si tenéis cualquier duda o lo que sea, luego habrá turno de preguntas para responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Pues no te preocupes, pues han sido 4 minutos, no hay ningún problema. Pasamos a la presentación de Eva. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí. Bueno, Sí. sí, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. También me sumo a los agradecimientos de Sara y María por invitarnos a participar en esta sesión y mostrar el caso de Navarra, que después de País Vasco, pues nada, estamos en los primeros pasos, pero bueno, también estamos muy emocionados, por así decirlo, o con muchas ganas de seguir trabajando con estas cuentas de flujos de materiales que realmente aportan mucho valor, no solamente para la toma de decisiones, sino también para la definición de nuevas políticas y siguientes pasos. Tanto como mis compañeras, yo vengo en representación del Gobierno de Navarra, pero trabajo en Orecan, Gestión Ambiental de Navarra, que es una empresa pública, es el ente instrumental del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y prestamos apoyo técnico a este departamento en todo lo que tenga que ver con temas ambientales, entre ellos la economía circular. Para contextualizar un poquito los indicadores, ¿no? Cómo hemos llegado al cálculo de estos indicadores, quería mostraros el ecosistema que tenemos a día de hoy en Navarra para el fomento y impulso de la economía circular. Aquí no está reflejado todo lo que está pasando en Navarra, pero sí la mayor parte que está atraccionando la Administración, el Gobierno de Navarra en diferentes ámbitos. Como eje central hemos situado a la Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular en Navarra con el Horizonte 2030, que es la política pública que nos permite estructurar las diferentes actuaciones de las unidades de gobierno de Navarra, pero también tenemos otras iniciativas, como por ejemplo la Navarra Circular, que es una iniciativa que nació en 2022 y que el objetivo de esta iniciativa es una iniciativa público-privada, es fomentar la transición y el acompañamiento a las empresas para su transición a la economía circular. A día de hoy contamos con más de 260 empresas de Navarra que se han adherido a esta iniciativa y más de 60 colaboradores, entre los que se incluyen las universidades, centros tecnológicos, agencias territoriales, que son habilitadores para esta transición de la economía circular. También tenemos una cátedra con la Universidad Pública de Navarra que lo que busca es generar el conocimiento, empezar a integrar la formación en economía circular de manera reglada y no reglada en los diferentes grados y másteres que se imparten en esta universidad pública.
También tenemos pues, pequeños trabajos de investigación a través de trabajos finales de grado, finales de máster, y bueno, es un punto importante para la transferencia de conocimiento desde la academia a la empresa y también desde la administración. Luego, un foco importante en el que el Gobierno de Navarra ha puesto sus esfuerzos es todo lo que tiene que ver con la sensibilización y campañas dirigidas al ciudadano, al consumidor en general, ¿no? Como una parte importantísima de esta transición. Y se creó en el marco de la Ley Foral de Residuos y del Plan de Residuos de Navarra esta oficina que se llama la Oficina de Prevención de Residuos y de Impulso a la Economía Circular, cuyo objetivo principal es hacer sensibilización y pilotos para la prevención de residuos e impulso de la economía circular a través de nuevos modelos de negocio o nuevas estructuras dentro de la región. Y finalmente quería destacar que desde la Administración pues, también se impulsa la investigación, la innovación con proyectos europeos de gran calado. Aquí he puesto solamente 2, pero hay muchísimos más. Y he puesto estos 2, los he destacado porque son quizás los que tengan una visión más sistémica en este impulso de la economía circular. Como os decía, el principal instrumento que tenemos en Navarra para el impulso de la economía circular, aunque no el único, es esta Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular, que lo que hace es coordinar las políticas y las actuaciones que hacen las diferentes unidades de gobierno para el impulso de la economía circular. Un dato importante es que desarrolla el reto 7 de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, lo que llamamos la S4. Se estructura en 6 objetivos, que a su vez se definen en 3 ejes, 15 líneas estratégicas y 65 acciones. Esta agenda fue aprobada en 2019 y se planificó que no fuera una agenda estática, sino que fuera una estrategia viva y que pudiera ir adaptándose a la evolución y a los diferentes cambios que pudiera haber a nivel normativo, regulatorio o de nuevas iniciativas. Por eso se articula de la misma manera que la estrategia de Canarias en planes de acción, en nuestro caso son bianuales. El primer plan de acción se estableció en 2023-2024, ahora está en vigor el segundo plan de acción, que es de 2025 a 2026, y en este primer plan de acción es donde se establecieron los indicadores de economía circular, que se articularon en 2 cuadros de mando, un cuadro de mando estratégico y un operativo, que se nutrió de los indicadores de cuadro de monitorización de economía circular de la Comisión Europea. También se hizo un barrido de los indicadores de la estrategia española y también se incorporaron pues, indicadores objetivos que tuviéramos dentro de la propia región, pues, derivados del plan de residuos, del plan industrial o del plan de energías renovables. Como apunte o como paréntesis, pues bueno, nosotros hemos seguido un flujo distinto al País Vasco, que empezó por las cuentas de flujos de materiales y ha acabado una estrategia. Pues nosotros hemos empezado por una estrategia y ahora vamos hacia las cuentas de flujos de materiales. Entonces, a finalizar 2024, ¿no? Teníamos un ecosistema dentro de Navarra con muchísimas iniciativas privadas, público-privadas, que buscaban la transición de la región, afectando a diferentes agentes, pero seguíamos teniendo una duda importantísima o una cuestión que no habíamos abordado. Y ¿estamos mejorando? ¿Cómo vamos a definir siguientes pasos? ¿Qué políticas públicas tenemos que activar? Dentro de los sectores estratégicos de la S4, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué palancas tenemos que activar? Y bueno, en que teníamos este cuadro de indicadores estratégico, pues es verdad que nos encontramos con 2 barreras que nos impedían calcular estos indicadores. Por un lado, la dificultad o desconocimiento de adaptar este consumo doméstico de materiales, esta metodología, a la situación regional, ¿no? Pues no sabíamos cómo abordar ese reto. También teníamos una falta de datos importante o no sabíamos qué datos en concreto íbamos a poder necesitar. Y una segunda barrera importante es que muchos de los indicadores que habíamos definido para la monitorización regional, pues bueno, no teníamos ni las metodologías o incluso no tenían ningún sentido a escala continental. Esto nos dio paso a contactar con ENT, con Sergio en concreto, ¿no? Y en 2025 decidimos apostar por realmente calcular estos indicadores en base a la metodología que nos permitiera compararnos a nivel regional con otras comunidades, pero también a nivel nacional y europeo. Y bueno, contamos con su asesoramiento y calculamos el consumo doméstico de materiales y la productividad de los recursos para el periodo 2014-2022 y la tasa de uso material circular solamente para 2022. Bueno, estos son algunos de los resultados que obtuvimos de este informe y bueno, los podéis, están disponibles en Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra si los queréis consultar.
Pero bueno, lo interesante no es el cálculo de los resultados, creo que en esta sesión es también contar cómo hemos utilizado estos resultados para seguir avanzando. Con estos resultados hicimos jornadas internas para informar a las diferentes unidades de gobierno, pero también hicimos una jornada pública donde quisimos contrastar estos resultados pues, con los sectores estratégicos más importantes. Invitamos a investigadores de la universidad, a representantes de empresas y también invitamos al director de la Oficina Estadística Regional de Nasdaq con la posibilidad de seguir avanzando con ellos en la coordinación y organización de los datos. Y este año 2026 vamos a calcular otra vez los indicadores 2023-2024. Estamos pensando en cómo reestructurar este dato para que sea más automático. Pongo entre paréntesis la posibilidad de usar inteligencia artificial. No sabemos si es posible, pero bueno, podría ayudarnos en lo que es la obtención de datos y en la estructuración, datos más ágiles. Vamos a hacer una revisión de todo el cuadro de monitorización que teníamos incluido en la agenda, pues porque como hemos visto y como acabo de decir, algunos de los indicadores pues no tienen sentido a escala continental, otros necesitamos una metodología y la obtención de unos datos que a día de hoy no estamos recopilando. Entonces, bueno, pues estamos en ese periodo de reflexión y sobre todo vamos a utilizar las conclusiones y las interacciones que hemos tenido con los diferentes agentes desde el año pasado para estructurar y definir el nuevo plan de acción 2027 y 2028. También estamos hablando con la Oficina Navarra de Estadística para poder incluir estos indicadores dentro del Plan Estadístico Regional, lo que nos permitiría y garantizaría que este cálculo no es algo puntual que se acciona o que se articula desde el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, sino que a nivel regional pues, se hace año tras año. Y también estamos viendo, pues de la misma manera que han mostrado IOBE, ¿no? Pues la posibilidad de calcular o integrar estos indicadores regionales con otro tipo de indicadores o flujos monetarios o de gases de efecto invernadero. Participamos también, a raíz de este esfuerzo que hemos hecho a nivel regional, en un grupo europeo de Circular Cities and Regions Initiative, que lo que busca es un grupo de trabajo sobre la monitorización de la economía circular a escala regional. Participamos 15 regiones a nivel europeo y aquí lo que estamos poniendo en común es las barreras y oportunidades que estamos viendo tanto en el cálculo de los indicadores de flujo de materiales como en otro tipo de indicadores que no son necesariamente relacionados con el flujo de materiales, pero que son relevantes también para evaluar la evolución de una ciudad o una región. Y un aspecto importante que también nos ha permitido definir en el trabajo que hemos hecho hasta ahora es que estamos haciendo un trabajo con el Joint Research Center en un proyecto europeo en el que están validando un modelo de dinámica de sistemas y el trabajo de indicadores que mostraba, una de las conclusiones principales era la importancia que tiene el sector agroalimentario para Navarra, que como han dicho mis dos compañeras, teníamos la intuición porque es uno de los principales sectores estratégicos, pero el análisis de flujo de materiales nos ha dado los datos y la información de hacia dónde tendríamos que ir. Entonces, esto nos ha servido para centrar el tiro en este piloto, ¿no? Y estamos viendo un poquito cuál es el nexo entre la bioeconomía y el sector agroalimentario. Una tarea que tenemos que hacer es medir cuál es el tamaño de la bioeconomía en Navarra y para eso utilizaremos también parte de los indicadores, parte de la información de los indicadores de economía circular. De la misma manera que ha mostrado IOBE, ¿no? Estos indicadores nos dan mucha información a nivel regional, nos permiten ver la evolución, determinar ciertos planes de actuaciones, pero nos faltaba granularidad a escala de cadena de valor o a escala de sector estratégico de la S4. Entonces, hicimos un esfuerzo en montar un proyecto europeo conjuntamente con IOBE y con la Agencia Catalana de Residuos, pero no nos han dado la financiación, pero queremos seguir trabajando de ello y entonces hemos metido una pequeña pata de este proyecto en otro proyecto europeo, que es un proyecto ForLoop, para tener más información sobre la cadena de valor del forestal hacia la construcción en madera de Navarra. Esto es simplemente lo mismo que os acabo de contar, pero de una manera gráfica, para mostrar un poquito cómo hemos tenido iniciativas puntuales desde 2019, pero en concreto desde que hemos calculado los flujos de materiales, pues vemos más posibilidades, más acciones que vamos a ir prolongando en el tiempo. Y para terminar, creo que me he excedido en el tiempo, muy rápidamente, conclusiones, ninguna novedad, para tomar decisiones basadas en datos es imprescindible medir, el cálculo de flujo de materiales es fundamental, es el pilar para cualquier cosa que queramos ver con economía circular y flujos de materiales.
A nivel regional, nosotros hemos tenido bastantes dificultades en obtener algunos de los datos, bien o porque no se estaban monitorizando o porque se estaban monitorizando en unidades de gobierno diferentes. Esto requiere de una organización y una coordinación que quizás en otras regiones pues, esté más centralizado. Y luego nos hemos dado cuenta, estamos en la reflexión de que quizás hay que trasladar a nivel de Navarra este cálculo, estos esfuerzos desde la administración hacia las universidades o centros tecnológicos, porque es verdad que las posibilidades son muchas, pero también los recursos económicos y humanos que hay que dedicar. Y bueno, pues estamos en ese periodo de reflexión, pero desde luego que vamos a seguir apostando por tener más información y que sirva para tomar decisiones efectivas. Y muchísimas gracias. Fenomenal. Pues muchas gracias a las tres por las tres presentaciones y si no tenéis inconveniente pasaríamos a hacer un turno de preguntas. Os ruego que si podéis, voy a consultar el chat, que creo que de momento no había nada, pero si tenéis alguna pregunta pues podéis levantar la mano por aquí y vamos atendiéndolas de una en una. ¿Alguien quiera vencer esa timidez inicial con las preguntas? Sí, puedo ser yo. Me encantaría un poco que Eva y Sara eh, nos ilustrasen un poquito más sobre, o nos dicen un poquito más de detalles sobre en qué consiste en sus respectivas regiones este cuadro de mando, ¿vale? ¿Cuáles son los indicadores? Creo que Eva hablabas de, o no sé si Sara, me estoy confundiendo ahora, de una escala más estratégica y una escala más operativa de ese cuadro de mando. Y no sé si podrían darnos un poquito más de detalles sobre qué tipo de indicadores han incluido, cómo ha sido este proceso. Para nosotros sería muy útil. Si quieres empiezo yo, Sara. Nosotros sí tenemos este cuadro de mando estratégico que lo que hace es tener indicadores con metas cuantitativas a 2030, que como he dicho, pues son directamente de los objetivos europeos, nacionales y también sobre todo de los objetivos regionales, ¿no? Por ejemplo, este cuadro incluye muchos indicadores de gestión de residuos, pero también incluye otros de transición, sustitución de energías fósiles, de utilización de agua regenerativa. Tenemos también indicadores que tienen que ver eh, con el cálculo de los gases de efecto invernadero. Y luego tenemos otro cuadro operativo que incorpora algunos indicadores que son importantes, pero que no teníamos una meta concreta, ¿no? Entonces son como complementarios. Una conclusión que cuando se elaboró estos cuadros de mando de monitorización, se quiso ser muy ambicioso, ¿no? Se quiso incluir muchísimas cosas y luego es verdad, y también se quiso vincular con los objetivos que ya estaban definidos en la agenda. Entonces, esto es un ejercicio que de por sí es complicado, ¿no? Porque me parece más lógico el camino que ha seguido País Vasco, Euskadi, ¿no? Tenemos unos resultados, unos indicadores y con los resultados de esos indicadores definimos una estrategia, pero bueno, nosotros lo hicimos al revés, ¿no? Teníamos una estrategia y los indicadores tenían que ayudarnos a interpretar si estábamos obteniendo o consiguiendo los objetivos de esa estrategia. Es un ejercicio que nos ha costado tiempo. Creemos que algunos de los indicadores los hemos podido vincular con los objetivos, pero creo que hay que hacer una revisión importante. Por mi parte, lo mismo. O sea, en realidad nosotros, como he comentado, para generar ese cuadro de mando de seguimiento, nos basamos en el marco europeo. Es cierto que nuestros indicadores están basados en la versión 2018, que luego ese marco europeo se ha ido actualizando, pero bueno, nosotros para poder hacer la comparabilidad hemos mantenido los mismos indicadores que en 2018 y pues se separan en diferentes ejes, algunas de producción y consumo, pues relacionado con el consumo de materiales, la generación de residuos, la contratación pública. Otros indicadores relacionados con gestión de residuos en relación con las tasas de reciclaje, tasas de reciclado de flujos de residuos específicos, luego indicadores en relación con materias primas secundarias. Aquí entraría todo el tema de la tasa de uso circular de los materiales, que cuánto material reciclado
se usa, o sea, llega al final de su vida útil, las importaciones de esos residuos. Luego, en relación con competitividad e innovación, también pues, temas de inversiones privadas, patentes relacionados con economía circular e innovación ecológica. Y luego ya la sostenibilidad y resiliencia, que sería todo el tema de emisiones en términos de, bueno, de GEI y huella de consumo, todo con inventarios de emisiones. Entonces va un poco en línea con lo que tiene Navarra y sí que es cierto que igual no lo tenemos separado tanto a nivel operativo, no lo tenemos tan específico, pero bueno, por ahora nos sirve y quizás con este análisis más a detalle de a nivel sectorial, pues sí que podemos establecer otros nuevos indicadores de seguimiento ya para cada uno de los sectores específicos o materiales específicos. De momento no lo tenemos previsto. Gracias a las dos. Muchas gracias. Os voy a recoger y os dejo por aquí algunas preguntas que están cayendo por el chat, que la gente es menos tímida. Pregunta, y una pregunta para Canarias es, me gustaría saber si en Canarias tenéis los indicadores de importaciones de residuos vía puertos controlados y añaden, en Baleares el indicador existe, pero hemos detectado que no incluye datos reales. ¿Vale? Si quieres contestar, María, si necesitas un cable, me lo dices y te lo echo, no hay problema. Échamelo ya, Sergio. Realmente no te sabría decir. Esta es una cuestión bastante habitual y lo que, sí, claro, hay una serie de datos. Lo que pasa es que la clasificación de los residuos en las clasificaciones de comercio depende de la calidad del dato que tengas en puerto, pues hasta 4 dígitos normalmente de nomenclatura combinada. Esto te da para identificar algunos residuos, pero lo ideal suele ser hacer un contraste con los datos de traslados para poder hacer un careo, ¿no?, de ambas estadísticas y ponerlas en común. Entonces, la respuesta es sí, pero necesita de un contraste con ambas estadísticas bueno, vamos a llamarlo detectar inconsistencias, ¿vale? Porque es claro que cuadren los códigos LER, por ejemplo, con la nomenclatura combinada. Vale, os paso a leer la siguiente. A nivel sectorial y para las diferentes regiones, ¿cómo se está involucrando al tejido empresarial para adaptarse a las medidas objetivos que puedan definirse a partir del análisis de datos, de manera que las empresas se vayan adaptando de forma orgánica o efectiva lo antes posible? Aquí, quien quiera de las tres contestar, lo dejo abierto. Si queréis, cuento un poco. Como he comentado, desde ello y desde el Gobierno Vasco trabajamos activamente en colaboración con las empresas por diferentes iniciativas que tenemos de colaboración público-privada y tenemos diferentes actuaciones para, digamos, ir sensibilizando a las empresas en relación con esto, desde la información, capacitación, formación, incluso colaboración en proyectos concretos. Un ejemplo sería el último que he mencionado de Bass Circular Metals, que es ya un proyecto de colaboración público-privada en el que trabajamos desde el Gobierno vasco con la implicación de diferentes empresas del sector de los metales y trabajamos directamente con ellas la adaptación a estas nuevas normativas y estos nuevos retos sectoriales con los que se van a encontrar en relación con la economía circular y la ecoinnovación. Así como respuesta rápida. Yo Vale, quizás ok. por complementar, nosotros no estamos todavía, ¿no?, en ese punto tan detallado a nivel sectorial y empresarial, pero sí que es una demanda. Sí que ven la necesidad de entender también cómo fluyen los materiales, ¿no?, a nivel sectorial y cómo podrían beneficiarse de esta información. No, nada más que eso. Vale, me he saltado una pregunta, disculpad, me avisa Ignasi. Alessandro Lima nos pregunta, que es un investigador senior de ecología industrial en la Universidad de Zaragoza, que en la primera presentación solo había datos de los flujos materiales de algunas comunidades autónomas, 6 efectivamente, y lo que pasa con las otras no están incluidas porque los datos para ese periodo de tiempo o no existen o no están publicados. Sí que hay, o sea, que lo haga para estas comunidades en el mismo contexto en el que os han contado María, Eva y Sara, desde el punto de vista de la administración, ya sea con o sin asesoramiento externo, pero en el caso de ellos lo llevan haciendo pues 20 años, ¿no? Pero sí que las otras comunidades, hasta donde yo sé, yo hice mi tesis sobre este tema, entonces yo calculé esta serie para todas las comunidades autónomas de España y hay un estudio para el 96-2010. Datos actualizados y para uso de política en economía circular, hasta donde nosotros sabemos, o no existen o no están publicados en el resto de comunidades autónomas.
Y para Aragón, la última serie que conozco es la de mi tesis y la del estudio de FUEM, que se publicó en alrededor de 2015, si no recuerdo mal, y hay un artículo también en una revista científica que publica las series para esta serie para todas las comunidades autónomas. Vale, nos comentan también que resulta difícil recopilar los datos de los indicadores, dado que siempre, o sea, que no resulta sencilla su obtención por tema de disponibilidad. Al tratarse de un sistema de valoración de información tan compleja, cree que hay dificultades para su recopilación. Yo avanzo que doy fe de ello. ¿Cuáles han sido las dificultades más relevantes que vosotras que bregáis también con estos datos, cuáles han sido las dificultades más relevantes que habéis encontrado con respecto a los datos en cada uno de vuestros casos? Empiezo yo. Si queréis, bueno, ya lo he dicho en la presentación un poco, ¿no? La principal dificultad que hemos tenido es que los datos a nivel de Gobierno de Navarra están desagregados en diferentes unidades. Y eso muchas veces pues dificulta porque igual las series no coinciden, porque el formato no coincide, porque se recompila información, por ejemplo, en el sector agroalimentario de una manera, hay que reestructurarlo de otra manera, o el cálculo el consumo doméstico de materiales, por ejemplo, requiere información sobre pesca, pero lo que se recopila no es exactamente lo que se pide. O sea, yo veo que lo que falta hay mucha información, pero hace falta que esté centralizada y que haya una cierta coordinación, porque es verdad que al menos en Navarra hay mucho esfuerzo en la recopilación y la monitorización de diferentes aspectos y políticas, pero para el cálculo de estos indicadores pues necesita estar de una manera concreta y con una información más o menos agregada. Y otras veces, pues la información no está disponible directamente. Y hemos tenido con Sergio pues, que hacer adaptaciones y suposiciones en base a la información que tenemos. Sí, en nuestro caso es algo similar y por añadir también que a veces los datos no están todo lo desagregados que se necesitaría para hacer estos tipos de cálculos y además en relación ya con la parte sectorial nos hemos encontrado también dificultades a la hora de hacer las correspondencias entre las diferentes nomenclaturas, que aquí igual Sergio tú puedes dar luego un poco más de detalle porque tienes más... em, conocimiento sobre los propios datos, pero bueno, que al final son fuentes diferentes, algunas las dan de una forma, otras de otra, más agregado, menos y no, o sea, no lo tenemos todo lo sistematizado que nos gustaría, ¿no? Y ahí también lo que ha comentado Eva, pues qué potencial podría tener la IA en todo esto, nos podría ayudar, tiene que ser la administración la responsable de esto, debería trasladarse a otros organismos como pueden ser universidades o centros tecnológicos, pues bueno, son preguntas que están ahí en el aire y que nos invitan también a la reflexión. Por nuestra parte, creo que coincido en algunas cosas que ya han comentado Eva y Sara. Una de las cosas que identificamos con el proceso este de hacer el análisis de flujos es que necesitamos mejorar la granularidad y del dato, en concreto en temas de residuos. Y una de las cosas que también creo que es valiosa darnos cuenta es que para nosotros puede ser una barrera para avanzar, es que necesitamos realizar, o sea, el análisis de flujos ha partido como una colaboración entre el Gobierno de Canarias y ENT y nos ha permitido tener un informe puntual, pero nos damos cuenta que realmente para meter en todo el engranaje de la estadística a nivel regional la perspectiva circular se requiere de la colaboración de varios actores. De hecho, la gobernanza de la economía circular en Canarias creo que tiene una estructura bastante interesante. Hay varios grupos definidos, hay una estructura formal, hay un grupo directivo, hay un grupo de gestión, el grupo directivo son representación política, el grupo de gestión son representación técnica de los distintos departamentos del Gobierno de Canarias, ¿no? Para permear y fomentar la coherencia en el diseño de políticas y en este caso de la economía circular. Después tenemos un grupo asesor más de cara a empresas, universidades, etcétera. Y en una de estas reuniones, la del equipo de gestión en concreto, el ISTAC, que es el órgano de estadística a escala regional nuestro, ponía de manifiesto que ellos ya han comenzado
un trabajo con este cuadro de mandos estratégicos alineado con el marco europeo en materia de economía circular, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta de que hay distintos actores a escala regional que están trabajando sobre la economía circular desde la perspectiva o del ángulo estadístico y que realmente uno de los retos o una de las áreas que hay que reforzar en el corto plazo sería toda esa colaboración entre los distintos agentes, que también Eva decía, ¿no? Están todos los datos distribuidos por distintos departamentos y áreas y realmente lo que nos hemos dado cuenta es que se requiere de una labor de colaboración, coordinación y planificación en el medio y largo plazo, porque hay procesos estadísticos que no van a ser atajables en el corto plazo, ¿no? Esta es un poco la experiencia que nosotros tenemos. Muchas gracias. Me dice Ignacio que podemos alargar unos minutos más. Yo simplemente añadir, como persona que recopila estos datos, que los datos están disponibles. Quiero decir, es una cuestión de ir a buscarlos porque la estructura de generación de datos en la parte que tiene más que ver con planes estadísticos y demás, el grueso de los datos, digamos, yo lo pude hacer para mi tesis 96-2010, los datos están disponibles. Hay una cuestión más de bajar a ciertos tipos de detalles que en cada una de las comunidades autónomas pues tiene dificultades más particulares, ¿no? Si tienes pesca, si no tienes pesca, si tienes una refinería, la cosa se complica un poco más porque el modelo que tiene que ver con tubería, por ejemplo, se complica. Pero son dificultades que son ya más de detalle y también muy relacionados con las preguntas que quiere responder cada administración. Pero desde un punto de vista macro y desde un punto de vista agregado, para cualquier comunidad autónoma de España es que ya están calculados, ¿no? Esa dificultad, esa barrera está rota hace ya pues 10 años, ¿no? Más o menos, desde la publicación con Carpintero y con Lomas, que creo que estaba por aquí, de hace 10 años. La barrera metodológica y de las fuentes está rota y ya es una cuestión más de, depende de cuáles sean los retos o las preguntas concretas, aparecen lagunas que hay que abordar de maneras específicas. Os voy a hacer la última pregunta, que es la traslada a Ignasi precisamente, y os pregunta si disponer de estos indicadores os permite interpelar, en vuestro caso, con mayor facilidad a otros departamentos, más allá de los estadísticos, que es, o sea, pues el natural, ¿no? Con el que vamos a interaccionar, son clave para el desarrollo de políticas de economía circular. Es decir, si os facilita el tener estos datos y estos indicadores, hablar con Hacienda para políticas fiscales, con industria para política industrial, etcétera, etcétera. Bueno, si queréis respondo yo. Hombre, como hemos dicho, al final la intuición la tenemos. Entonces, lo que nos permiten estos indicadores es esa intuición validarla con datos objetivos, que los datos al final siempre dan como un poquito más de empaque a al mensaje que se quiere trasladar. Entonces, en nuestro caso, sí que quizás no directamente con los indicadores de economía circular, pero el poder disponer, pues eso, de datos sobre el consumo doméstico de materiales, sobre la productividad material de Euskadi y demás, sí que nos permite hablar con otros departamentos y empezar a trabajar en acciones concretas en relación con pues, fiscalidad, en relación con pues, lo que he comentado, ¿no? Pues el plan de industria ya introduce un proyecto específico que está relacionado con la circularidad de los metales y esto ha sido pues en parte gracias a poder disponer de estos datos y presentar de una manera informada pues la estrategia que queremos seguir con el sector de metal a nivel industrial. Entonces, yo diría que sí, que es una parte clave además de otras cosas que hacen falta a nivel de gobernanza. No, yo añadir brevemente que completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Sara y que quizás la palabra clave sea que tienes o sea, la intuición está siempre ahí o en la mayor parte de los casos y tener una cuantificación objetiva pues da mayor certeza para la toma de decisiones. Sí, simplemente un poco repetir lo que han dicho las compañeras, ¿no? Tener un dato objetivo en el centro funciona como un árbitro, ¿no? Al fin y al cabo es algo que permite iniciar un diálogo o proponer
sobre una base completamente objetiva. Nosotros esperamos realmente, es verdad que no puedo proveer o dar datos sobre la experiencia, porque es muy reciente el análisis que hemos obtenido, ¿no? El análisis de flujos de materiales, entonces todavía estamos en un proceso de comunicación con los distintos agentes y quizás no puedo hablar sobre una experiencia concreta, pero en las pocas iniciativas que han surgido en el corto plazo con el sistema de gobernanza, sí es verdad que se ha puesto de manifiesto algunos de los resultados de este informe de flujos de materiales y ha permitido incluso ya no solamente poder nosotros activar esa comunicación de manera estructurada, sino que el poner sobre la mesa una serie de datos permite que otros departamentos se hagan eco y digan, oye, yo tengo algo que ver ahí y fomenta como ese interés de otros departamentos por entender cuáles han sido esos resultados y por un poco empezar a construir algún tipo de iniciativa conjunta, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que puedo leer hasta ahora. De acuerdo, pues queda una pregunta más, pero si os parece bien vamos a finalizar la sesión para no extenderla mucho más, que ya son la 1:10. Muchísimas gracias por la generosidad, por la presentación. Os emplazamos a los siguientes pensaments y a las siguientes sesiones, dar las gracias a las 3 ponentes y nada, pues esperamos que hayáis sacado conclusiones, ideas y en este ratito que hemos compartido. Un saludo a todo el mundo, a todos los asistentes y nos vemos en la siguiente. Un saludo.